tu esposa acaba de morir. No podemos hacer nada por ella. Yo le digo, ¿puedo verla? Ellos me preguntan, ¿tienes la capacidad de verla? Sí. Me dejaron solo en esa habitación. Y le dije, hermana Nicole, Jesucristo es la vida. Y hay una voz detrás de mí que me dice, dale la orden que regrese a la vida. Entonces, mi papá tiene 6 hijos, 5 varones y una hembrita. Y él un día se le dio por decir en un culto de oración que uno de sus hijos iba a ser pastor. Y entonces en vez de orar, se tornó en una burla. Y comenzaron a decir, el mayor es un cabezón. La segunda es mujer y la iglesia pentecostal no tiene pastoras. El tercero es un fideo. Parece un palillo, un bombombum. Le estoy diciendo lo que dijeron y no estoy exagerando. El cuarto es un arrebatado, es un desordenado. El quinto es un llorón y el sexto es visco. ¿Cuál de los 6 es el pastor? El fideo. Porque era enfermo. Y no se equivocaron cuando le dijeron que parecía un bombombum. Flaco y cabezón. Hay un hombre que está en uso de buen retiro, se llama Luis García. A ese hombre lo utilizó Dios. Mi papá ofrendó al fideo y le dijo, hermano Luis García, yo vengo a traer este pelado aquí porque este pelado va de mal en peor. Yo no sé si lo unge para que se muera o Dios lo sane. Y el hermano Luis García me ungió. Y en vez de colocarme bien, me puse más mal. Me tiraron en una cama más de 15 días. Y el hermano Luis García le decía a mi papá, no se va a morir, no se va a morir, no se va a morir. Y mi papá incrédulo decía, sí se va a morir porque ahora siquiera caminaba, pero ahora ni camina. Y el hermano Luis García le decía, no se va a morir, no se va a morir. Algo quiere Dios con ese muchacho, algo quiere Dios con ese muchacho. Y sí, algo quería Dios y quiere Dios con ese muchacho. Porque después de esos días lo levantó el Señor de la cama, se le quitó la delgadura. Y ahora parece que lo echaron en agua porque está como muy gordo. Yo quería ser futbolista. Y eso fue uno de los problemas míos con el hermano Rodrigo. Yo anhelaba ser futbolista. Y él me decía que yo no iba a ser ningún futbolista, que yo no tenía pinta de futbolista ni en el modo de caminar, me decía él. No tiene una pinta de predicador. Yo dije, a mí no me gusta predicar. Pero sucede que en mi casa soñaba era con eso. Si soñé 2 veces jugando fue mucho. Pero con la predicación casi todos los días. Soñaba con eso. En cierta ocasión se me dio la oportunidad, fui a la primera sede de la Unión, estuve 8 meses por allá, me creía la última Coca-Cola del desierto, cambié el modo de caminar, el modo de hablar, regresé al pueblo enchollado, encrespado, y ya casi ni le hablaba a la gente. Me sentía como que lo último en charanga, dice un programa por ahí. Vine, me cambié, me puse un jean bien bacano, un suétercito pegado, una gorra, una cachucha, y me fui para la caseta de Tenerife que queda a 1,5 cuadras del lugar de predicación. Y dije, hoy es el día que me voy a pegar una borrachera, voy a bailar, no voy a ser más evangélico, porque es que yo no sé, tienen un problema y que quieren que yo sea predicador, quieren que yo sea evangélico, y ya yo no quiero ser evangélico. Y ahí, yo había nacido en un hogar cristiano. Listo, me atalejé bien y me fui para la caseta. Estando en la caseta, con un swing bien bacano, imagínate así, estaba en la caseta y entonces hay un compañero de clase, se llama Jefferson Rolón, y yo le dije, oye Jefferson, imagínate que vine a apartarme hoy no voy a ser más evangélico,
Hoy me voy a pegar una borrachera, así, hablándole así. Hoy me voy a pegar una borrachera. Hoy voy a bailar. Así que, Jefferson, estoy listo para las que sean. Y él masticando chicle me dijo que, ¿qué? ¿Lo que me escuchaste? No voy a ser más evangélico. Y me dijo, usted no va a entrar aquí porque usted no sabe ni bailar. Y es verdad, yo nunca aprendí a bailar. Usted no sabe ni bailar. Además, usted nunca ha bebido un trago de ron. Ni siquiera en los cócteles que nosotros hacíamos allá en el colegio, usted bebía. Así que usted se me va para la casa. Jefferson, yo vine a apartarme. Te estoy diciendo, no quiero ser más aleluya. Usted no luce aquí. Usted luce allá en el culto, vea. Me hizo así. Y yo tenía una rabia. Tocando palmas. Usted luce allá. Para que no pases pena, ves donde la mona y te compras 4 fritos. Yo fui donde la mona y me compré los 4 fritos. Con la cabeza agacha, me fui para culto. Llego a culto y reparo a todo el mundo. Me zafé. Me ubiqué detrás de una banca. Y estaba el hermano Rodrigo predicando en la mejor. Y el hermano Rodrigo tiene una forma de predicar que él muchas veces habla en lengua, predicando. Y sabroso, uno le escucha predicando a él. Y ese hombre agarraba en la plataforma y corría hablando en lengua y por acá. Y entonces hizo así: aquí hay un joven que se quiere apartar. Y yo lo invito a que pase. Y pasaron como de 6 a 8 sin exagerar. Y uno a veces cree que es muy avispado. Yo miré y dije, bueno, ya con esos 6 o 8 están bien. Él no sabe que soy yo. Una cosa es decirlo ahora, pero es lo que yo estaba viviendo de arrogante. Ya con esos 6 que pasaron ahí, ya está bien. Y el hermano Rodrigo abrió los ojos así: ¡aquí no está! Mire, yo seguía con mi terquedad y le decía, él no sabe, él puede ser muy pastor, pero él no sabe que soy yo. Eso decía yo. Y él miraba así y yo lo veía como que transformado. Y me dijo así: o vienes o te llamo, porque sé tu nombre. Yo nunca había sentido tanto miedo como ese día. Y yo seguía ya de terco. Él no sabe. Él cree que me va a intimidar con eso que está diciendo. Ese fue mi papá que le dijo, pero mi papá no sabía. Jader, ¿eres tú? ¿Y qué quieres ser y qué futbolista? Tú no vas a ser futbolista, ven acá. Ese fue el llamado de él. Cuando él me dijo, ven acá, yo sentí que no fue él. Yo no estoy exagerando, yo sentí que fue el Señor. Me moví de allá donde estaba. Él se bajó de la plataforma, de la tarima, del altar, como llamamos nosotros. No me dejó arrodillar, me esperó en el pasillo, me puso su mano aquí en la cabeza y me estremeció así, me dijo, eres mío, dice Jesús. Y aunque quieras alejarte, no puedes porque te marqué para mí. Así que desde ese entonces Dios hizo una cirugía en mi corazón, se metió en mi corazón, se me olvidó mundo, se me olvidó fútbol, se me olvidó todo. Y entonces empecé la etapa de formación. Porque toda persona que Dios le muestra sueño tiene que pasar por un proceso. Yo empecé a predicar y cuando empecé a predicar, los compañeros, los jóvenes se burlaban de mí, me decían, te va mejor vendiendo guineo. Porque yo vendía guineo. Y vendí bollo mazorca. Y vendí bollo de limpio, de maíz. Y vendí yuca por las calles. Vendí pescado. Vendí verdura.
Pero si Dios colocó algo en tu corazón y tú lo crees, tú estás convencido que es de Dios, a su tiempo las cosas se dan. En la congregación de allá donde fui formado en Tenerife, Magdalena, habían unos jóvenes aspirantes al ministerio y eran los más sobresalientes. Yo no los escuchaba hablar y hablaban del ministerio. Y no estoy tratando de apagar al que habla del ministerio, no estoy tratando de hacer eso, no. Pero sí es que tengamos cuidado. Un día le dije a mi pastor, ya no me ponga más a predicar. Y él tiene una sonrisa. Y me dijo, ¿y por qué tú dices eso? Es que se burlan de mí, hermano Rodrigo, y yo no quiero que se burlen de mí, yo me siento mal. Mejor póngame a cantar por ahí, pero a predicar no. Ese día me agarró por la mano, me entró a su cuarto y me hizo la primera pregunta. Cuando tú predicas, ¿quién es el que te da la palabra? ¿Tú o el Espíritu Santo? Yo rápidamente le dije, el Espíritu Santo. Entonces, y me dijo, es saludable que se burlen. ¿Y por qué de los demás no se burlan? Porque ellos no tienen ni van a recibir lo que tienes tú. Y ese día le escuché algo que después mis ojos lo vieron. Ninguno de ellos va a ser pastor. Ninguno de ellos. Claro, él no me dijo, tú sí vas a ser pastor, pero sí me dijo, ninguno de ellos va a ser pastor. Porque esto no es del que quiere, sino del que Dios quiere. Cuando Dios le coloca el ministerio a alguien, la gente lo nota. No porque luzca las camisas y los pantalones de marca, porque no se trata de eso. Es el llamado que Dios ha puesto en él o en ella. Se interioriza y exterioriza. Se nota a leguas que tiene un llamado de Dios esa persona. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y un día necesitaban un obrero para el Real del Obispo y habían 4 candidatos y Jader no estaba ahí. Al primero de ellos se le murió la abuelita y tuvo que irse a Barranquilla. Al otro le salió un buen trabajo y dijo, no, yo para el Real del Obispo, ese pueblo maluco, yo para allá no voy, yo voy a aprovechar mi trabajo. El otro dijo, allá hay mucho brujo, yo no voy para allá. Y el cuarto dijo, yo soy el pastor de ciudades. Y se cumplió lo que dijo Dios a través del hermano Rodrigo. Porque esos 4, ninguno son pastores. Entonces en una escuela dominical se le ocurrió al hermano Pablo Emilio decir, voy a presentarles el obrero que va para el Real del Obispo. Ya Dios me lo dijo. Todo el mundo se quedó esperando ahí. Mano Jader, levántese. Usted levántese, pero nada, levántese que va para el Real del Obispo. Y se escuchaba se escuchaba así en la iglesia. Ni siquiera había alegría. Levántese. Y me presentaron. Se terminó la escuela y me esperaron en la puerta. Te pongo 1 año. De allá vendrás pipón. ¿Sabes por qué me decían así? Porque allá hay buena brujería. Ahí no se te va a entregar a nadie, porque estuvo de líder fulano de tal y ese sí es un hombre de Dios. Ese sí es un hombre de Dios y no se ganó ni uno. Y yo tragaba en seco. Dios mío. 19 de enero, vamos al Real del Obispo.
una campaña de 2 días y me dejaron de la señora Enuris, la promotora de salud. Busca casa y predica. No te vamos a ayudar porque no hay para ayudarte, pero Dios responderá por ti si le sirves a Él. Y empecé a predicar. Y te voy a decir uno de los testimonios que no son muy bonitos. Me casé. No, pero ese no es el testimonio. No, ese no es el testimonio. Me casé. Y cuando mi esposa tenía 3 meses de embarazo, yo podía trabajar 3 días a la semana y teníamos 3 días que mi esposa se acostaba con una chicha de arroz y un pan de 200 y yo solamente la veía a ella. Y mi papá me había enseñado que cuando uno le da hambre y no tiene con qué comer, uno moja la punta del dedo en la sal y hace esto y bebe agua para que tú que es bacano. No tragas aire y se va solita. Entonces me tocaba así. Y yo le dije, bueno, tú dijiste que si yo te servía tú me ibas a dar y yo estoy pasando hambre. Así que yo hoy no voy a predicar, no voy a hacer culto porque ya tengo 3 días. Nicolasa se acuesta con una chicha y un pan de 200. ¿Y yo qué? Sin embargo, me cambié. Había mandado a mi esposa para Tenerife y me quedé solo. Voy a quedar solo. Porque él me va a confirmar si me llamó o no me llamó. Como a las 5:30 llegó una señora con una bolsa negra y me dijo, hermanito, ¿va a hacer culto hoy? Y yo le dije, de pronto, porque aquí uno invita y la gente no viene. Mira la arrogancia mía. Maleducado. De pronto, porque uno invita a la gente y no viene. Ella me dijo, se quedó. Llegó el bolitero, el señor Luis. Hermano Jader, hace culto hoy. De pronto, 4 muchachos y ellos 2. Llegó a las 7 de la noche y me pregunta, ajá, estamos aquí esperando. Y por primera vez en mi vida, para vergüenza mía lo digo, que hice el culto de mala gana. Ese día abrí la Biblia con un gesto así. Lo leí rápido, unos 2 versículos, Marcos 1, 14 y 15, no se me puede olvidar. Después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a la región de Galilea diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Canté los coros de la devocional de mala gana, canté 2 coros. En esta reunión Cristo está, pero ni yo sabía que Cristo estaba ahí, estaba amargado. Dirigí. Canté el himno, canté el coro y dije, si alguno trajo su ofrenda, la echa en esa chaza que está ahí. Prediqué como 5 minutos de mala gana y sale la señora esa de la bolsa, sale esa señora como para taparme la boca y me dice, qué palabra tan bonita. Y me dice, hermano Jader, yo esta mañana vi a salir a su esposa y tuve el deseo de traerle desayuno, pero me daba pena. De pronto diría, no, de pronto va a quedar que le voy a echar una brujería y no se va a comer nada. Pero esta tarde estaba sirviendo y me acordé otra vez de usted y me pregunté, ¿quién le dará la comida al hermanito? Y yo con una hambre, no sé si tenía un conjunto de vallenato, de pajarito, de lo que sea en mi estómago, pero eso tenía un ruido raro. Y entonces me dice la señora, mire, yo no sé si usted se lo va a comer, pero lo que está en esa bolsa es suyo. Pero le tengo una mejor noticia. Me voy a entregar. Y yo le dije, ¿cómo? Así yo le dije, ¿cómo? Sí que me voy a entregar. Esa palabra me llegó. Y yo, te puedes imaginar que mi corazón tenía una vergüenza con Dios.
Y mi mente le decía, perdóname por ser tan atrevido, perdóname. Venga y ore por mí. Ella se arrodilló, oré por ella. Hermanito, cómase lo que fue con todo cariño. Yo digo que fue Dios porque yo no le doy comida a ninguno. Y se fue. Yo abrí ese porte de comida, arroz de fideo con carne, ensalada. Y había un pote de chocolito, no de chocolito, de jugo de tomate de árbol, llenito. Y me comí esa comida llorando, pidiendo perdón al Señor. Y le prometí, si tú me llamaste, me des comida o no, yo voy a seguir predicando, porque ¿quién soy yo para decirte que tienes que darme comida, que tienes que darme esto, que tienes que darme lo otro? Si yo soy un desagradecido por todo. Al día siguiente apareció un hombre en una moto, se llama Olmer Morales, con un saco. Y se apareció mi esposa en otra moto. Y yo le pregunté, ¿y eso qué? Eso te lo mandó el hermano Lopera de Plato Magdalena. ¿Y por qué? No sé, él dijo que estaba allá en el centro y de pronto el pastor del Real, ¿será que estará enfermo ese pastor? Señor, dime qué es lo que quiere ese pastor, qué es lo que necesita. Sin embargo, le voy a hacer un mercado, qué tremendo mercado. Y no solamente me hizo un mercado, mandó algo por ahí en un sobrecito de esos que a veces ponen el sobre que no cabe más. Dios me dio un tapaboca que me fue la lección para aprender. ¿Sabe por qué? Porque yo había mandado a mi esposa para decirle, dígale al hermano Pablo que me regreso, que yo no sirvo para el ministerio, que yo no tengo llamado porque la gente no se entrega, porque yo salgo a evangelizar y la gente se ríe de mí, porque yo salgo a predicar y la gente tira huevo podrido, porque la gente tira chinchurria de pescado, porque la gente me hace esto, me tira agua fría. En el Real era así, pero después el Señor comenzó a hacer lo que tenía que hacer, porque Dios tiene que formarte primero para ver si es verdad que le crees o no le crees a Él. Dios tiene que hacerte pasar por procesos, quizás no son los mismos, pero Dios te hace pasar por procesos porque Dios ha puesto en tu corazón sueños, ha puesto una visión. Porque antes de que te viniera la situación que tienes y que has pensado que no puedes salir de ella, te voy a repetir el versículo leído. No nos ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado, ser probado más de lo que podáis resistir. En el Real del Obispo viví muchas experiencias y estuve predicando 8 meses que las personas no iban a culto. 8 meses que se hacía ayuno, se invitaba y la gente no iba a culto. Y recuerdo que tenía la licencia de predicador y fui allá donde el hermano Pablo y le dije, no, yo no sirvo para esto, hermano, mande a otro. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de él? Quien te ve predicando, tú eres un hombre falto de fe. Quien te ve gritando, ves allá y llévale esa licencia al Señor y dile que tú no vas a predicar más, pero díselo a Él, a mí no. Porque el que te llamó fue Él. Y recuerdo que me fui al altar ese día a llorar como un niñito. Y agarré mi bicicleta, a la misionera, porque ese era el transporte mío. Y a darle pedal 17 kilómetros otra vez para atrás. Regrésese, mijo. Y mi esposa ha sido una ayuda porque ella me dice, no sea cobarde. Porque la primera que le comunicaba, ya no vamos a hacer más, me dice, Jader, no seas cobarde.
Tú no estás seguro del llamado. ¿Quién te llamó? ¿Quién fue? Dios. Entonces, así. Entonces, vamos. Y 8 meses predicando y no, ninguno se había entregado, ninguno iba a culto. Y me fui a una finca una vez a hacer culto. Allá el barro es amarillo, de ese que tú caminas y te pones los pies como el niño pie grande. Y me fui a hacer culto y ese día llovió, mi esposa estaba embarazada y ahora yo guapo con el Señor. Ajá, vine a hacer culto a esta finca. Y ahora vas a mandar agua. Ahora, ¿cómo hago yo para regresarme? Así, así. Ahora, ¿cómo hago yo para regresarme? Sin embargo, Carlos, que era el que trabajaba en la finca, hermano, ay, pero quédese, una noche es una noche. Pero es que mi esposa está sola allá en el Real. Entonces váyase pues. Pero me toca cargar la bicicleta en el hombro y son 12 kilómetros. Con tal regañadiente me fui para allá en una piedra grande, viendo las luciérnagas, esas que brillan y se apagan. Estaba ahí en una piedra grande, cuando de pronto unos gritos me asustaron. ¡Ay, mi hija! Y yo miraba para todas partes. ¡Ay, mi hija! Yo pensaba que era una gente que estaba haciendo daño por ahí. Y a mí se me erizó la piel y llegó la señora. El predicador no se ha ido. Obligatoriamente yo tenía que pasar por la finca donde ella vivía. El predicador no se ha ido porque lo estábamos esperando para que orara a Marta. Ay, predicador, ore a mi hija. Yo me imaginaba, yo tenía una idea cuando me decía mi hija, una niña de meses o de años, pero no como la vi. Y bueno, yo me puse unas botas e iba caminando para la finca y llegamos. Cuando entramos al cuarto y yo veo a la niña, yo no me esperaba ver eso. Yo veo físicamente un cadáver, piel pegada a los huesos, piel, ni siquiera carne, se veían los huesos. Yo dije, ¿y esta señora me viene acá para orar? Si aquí no hay más nada que hacer, esta niña está muerta. Y sí, y entonces se ponen a llorar los dos ahí. La niña se les había muerto y llorando ellos dos, yo también me puse a llorar. Claro, es que yo soy humano y tengo sentimientos. Y fuimos 3 que estábamos llorando y estando llorando no sé qué tiempo, el Señor me dice, agárrala. Y yo fui, alcé a la niña, tenía 9 años, pero eso no pesaba, sin exagerar, no pesaba 10 libras. Yo alcé y lo que se me vino a decir a la boca en ese momento, Señor, ten misericordia de esta gente y devuelve la vida a esta niña. No recuerdo, me orinó esta mano, vomitó como un pedazo de hígado así podrido, eso es lo que yo puedo, algo fétido, y dijo, tengo hambre. Y ellos se miraban la cara. Yo le dije, dele comida que tiene hambre. La señora Marta dice, es que lo que hay ahí es arroz con queso. Dele arroz con queso, que eso es comida. Pero es que ella no puede comer eso. Déjele que ella tiene hambre. Ella comió arroz con queso. Al día siguiente me fui contento para Real. ¿Te puedes imaginar? Ese barro no me atajó. Va contento para el Real. Ellos viajaron a Barranquilla. El jueves yo estoy desayunando y hay un toque desesperado en la puerta. Yo abro la puerta y está Wellington, Marta y Martica en medio, de pie. Pastor, nosotros venimos a entregarnos. Qué bueno. Los recibí, se entregaron, oré por ellos, les brindé jugo. Me dice, pastor, tengo que decirle algo. Cuéntame, Marta. A Martica le diagnosticaron vasculitis. Y a Martica le dieron 15 días de vida. Y cuando tenía 7 días se murió. Que fue el día que usted fue a ese culto. Ese día que se murió, que Dios le devolvió la vida, nosotros fuimos a Barranquilla. Y los especialistas que atienden a Martica se están rascando la cabeza y dice, Marta, ¿qué le diste a Martica? Él le dice, yo no le he dado nada, lo que usted manda, lo que te mandamos es calmante. Y los calmantes no hacen lo que ha hecho, lo que le diste a Martica.
Yo no sabía que ella tenía vasculitis, sino que la escucho a ella diciendo: mi hija tenía vasculitis, una enfermedad en los huesos, y la vasculitis le desapareció. Al día de hoy Marta tiene 17 años, la que le dieron 15 días de vida. Que se oró por ella. Dios tiene todo poder. Dios tiene toda autoridad. Póngase en pie. Mi esposa con su tercer hijo no le hicieron una limpieza adecuada, y a los 8 días le picó peritonitis aguda. Eso significa que la peritonitis aguda es una infección fuerte que destruye los órganos. Un médico entra y otro sale, 2 entran, y luego hay un certamen y me dicen: no podemos hacer nada por tu esposa. Me ingresan a una pieza y me dice: tienes que ser fuerte, tu esposa murió. Y nunca me había sentido tan solo como ese día. Yo le dije: ¿cómo? Sí, tu esposa acaba de morir, no podemos hacer nada por ella. Yo le digo: ¿puedo verla? Ellos me preguntan: ¿tienes la capacidad de verla? Sí. Entré a la sala. Mi esposa tenía un abdomen no solamente grande, sino duro, y yo la tocaba y me puse a llorar. Estando llorando, yo oí una voz en mi oído. Yo oí una voz que me dijo: ¿por qué lloras? Si yo soy la vida. Dios sabe que no estoy mintiendo. Y le dije: médico, ¿puedo orar? Y me dijo: aunque reces, ya no se puede hacer nada. Me dejaron solo en esa habitación y empecé a cantar un coro: la gloria es para ti, todo el reconocimiento es para ti. En un canto reverente unimos nuestras voces para adorarte. Lo canté como 3 veces. Entró el médico y me dijo: baja la voz, ya está muerta. Y le dije: hermana Nicole, Jesucristo es la vida. Y no pasa nada, aparentemente. Y le repetí otra vez: hermana Nicole, Jesucristo es la vida. Y hay una voz detrás de mí que me dice: dale la orden que regrese a la vida. Hermana Nicole, en el nombre de Jesús te ordeno que regreses a la vida. Y abrió los ojos. ¿Para qué me llamas? Te necesito conmigo todavía en el ministerio. Pero algo extraordinario pasa en la sala. A mi esposa se le baja el abdomen y expulsa todo lo que tenía dentro. Un médico entra y dice: ¿cómo es posible esto? No sé cómo es posible. Solo sé que sirvo a un Dios que le he dado mi vida
que predico su nombre. La llevé al baño. Disculpe la palabra, era muy feo lo que expulsó. La cargué en mis brazos. Hay 3, 4 médicos ahí. ¿Para dónde la llevas? Para mi casa. ¿Y por qué? No puedes llevártela. Ella estaba muerta. No, que hay que aplicarle esto. Ya no. El que me la levantó la limpió de todo. Y no necesita que usted le coloque la mano. No puede salir con ella. ¿Quién me va a atajar? Pero mira el certamen. No me importa tu certamen. Hubo uno que me la regresó. Tú me decías ahorita que no valía rezo ni oración. El rezo, la oración como ustedes llaman, me la devolvió. La llevé a mi casa. Ya mi hijo cumple 10 años. Y son 10 años que Dios me devolvió a mi esposa. Cuando era un niño, soñaba que Dios resucitaba muertos. Y yo no lo entendía. Cuando era un niño, soñaba que predicaba a multitudes. Cuando era un niño, soñaba que le predicaba a gente con vestidos blancos pero con manchas. Y soñaba que mientras predicaba la palabra, las manchas desaparecían. Cuando era un niño, soñaba que predicaba a multitudes y muchos venían arrepentidos. Pero muchas veces quisieron matar eso. Pero Dios siempre tiene a alguien que te lo coloca al lado. Y cuando tú tienes esos pensamientos negativos, entonces hay alguien que te dice: tranquilo, tú tenías que vivir eso. Tranquilo, no dejes de creer. Y ese es alguien que Dios coloca. Son esos que están puestos para ayudar en tu formación. Yo voy a invitar esta noche a esos soñadores. Miren, una ocasión y se reunieron 3 hechiceras e hicieron un compuesto y me lo dieron. Claro, yo no sabía, yo supe fue después. No voy a inventar ahora aquí, que ahí me dieron el vaso con el compuesto y pruquiti, 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 pruquiti. Me lo tomé. Yo no puedo decir que me mandó al baño, que me puso pipón. Yo estoy pipón, es de naturaleza. Y bueno, yo estoy limpiando el patio donde vivía en esa época. Tengo un palín en mis manos y estoy arrancando hierba. Y escucho, oye, yo escucho, hay una tapia, una pared. Oye, ¿tú no has visto al hermano Jader? Y le dice la otra, sí. ¿Qué ha pasado? Yo no sé. Ajá, ¿y tú no le diste el compuesto? Sí. Y le eché todo. ¿Y te diste cuenta que él se lo tomó? Sí, se lo tomó todito. Ajá, y entonces si era por un mes. Y habían pasado como 4. Claro, yo no sabía, por eso te digo, yo no sabía. Uno a veces desconoce lo que hay en uno. Habían puesto un mes para matar al hermano Jade y yo no lo sabía. Y sale mi vecina y dice, con él uno no se puede meter, porque yo he intentado entrar allá a su casa y no puedo. Cuando él está durmiendo, hay alguien que lo guarda. Y yo estoy escuchando, ¿oíste? Yo estoy escuchando. Me estoy dando cuenta que sobre mí está pasando algo y yo no entendía qué estaba pasando sobre mí. Sigue diciendo la señora, a él lo guarda un poder grande. Yo encontraba sapo muerto con tierra de cementerio en la puerta del patio, en la puerta de la casa, y con una escoba barría eso y lo echaba en un saco y lo tiraba en el hombro.
Sucede que en la casa que vivía fue consultorio de un brujo. Y el hombre que había vivido ahí en esa casa más era el profesor Jesús de la Rosa, que vivió 15 días. Para esa época yo había vivido 8 meses. Y el dueño de la casa, el señor Sayo, decía: pero ¿usted qué tiene? Aquí nadie habita en esta casa, porque todos los que vienen aquí se me van. Porque el brujo que atendía aquí maldijo esta casa. Y yo no sabía nada de eso. Aquí no vale maldición de brujo. Aquí no vale conjuro del que sea. Aquí hay uno que es más grande que cualquiera, y es el que vive en tu vida, el que vive en mi vida. Bendito sea el Señor. Ese día yo me tiré de rodillas ahí y le dije: Señor, gracias, porque yo no sabía de esto. Y gracias a Dios que no lo sabía. Porque hoy, si hubiese sabido, entonces sacar a pecho diciendo: no, es que yo soy un buen cristiano. No, hermano, Dios no te guarda porque tú seas tan justo, o porque tú seas, qué sé yo, buen creyente. No, Dios te guarda porque Dios tiene promesas fieles sobre cada uno de nosotros. Y a veces, actuando mal, haciendo cosas que no convienen, todavía Dios te sigue guardando, porque Dios nos ama con amor eterno. Amén. Pasó el tiempo y seguí predicando, y entonces se reunió la hechicera más grande del Real. Y dijo: con que ustedes han intentado matar a ese pelado, yo sí lo mato. Iba a hacer una campaña y venía de parrillero en una moto. Y en seco la moto sacó la llanta de atrás, y en vez de salir hacia el lado, salía hacia adelante. Y cuando salí hacia adelante, lo que dije: hay poder en Jesús. Caí de espalda, mi camisa se rasgó, me golpeé la espalda. Traía unas pacas de agua, unas verduras, una mora. El señor Jaime Terán, que era el que traía, me dice: pastor, ¿qué le hice? Porque las bolsas de mora se me partieron aquí. Ay, pastor, ¿qué le hice? Tranquilo, no es nada, esto es mora. No se preocupe. El martes hay una señora que a las 9 de la mañana, me acuerdo mucho de esa hora, a las 9 de la mañana está de pie, así, un poco distante, y me dice: yo lo conozco a usted. Le dije: usted no me conoce a mí. Yo sé quién es usted. Me dice: tampoco sabe quién soy yo. El único que me conoce y sabe quién soy yo es Jesucristo. Y me dice la señora: no sé si me entiendes el lenguaje. ¿Qué te pasó ayer? Nada, no me ve. ¿Usted ve que me pasó algo? Estoy aquí. Y me dice: ¿y cómo explica lo del accidente? No sé, pero estoy vivo. Y le dije: porque sirvo a un Dios llamado Jesús. Y cuando le dije a un Dios llamado Jesús, me dijo: no me lo menciones. ¿Qué se le ofrece, señora? Vine a decirte que yo quiero de eso que tú tienes. Yo le dije: ¿de cuál? De ese Dios que tú tienes. Para que usted sepa que los brujos también diezman y dan primicia. ¿Oyó? Esa señora había ofrecido un novillo de 3 años para que el negro Felipe me matara, y el negro Felipe le dijo que sí. Y el negro Felipe fue, hizo el accidente, y el negro Felipe regresó y dijo: a él no le puedo hacer nada porque a él lo guarda el Padre de los espíritus. Ella le respondió: si tú no le puedes hacer nada a él, es porque él tiene un poder más grande que el tuyo. Yo quiero ese poder que tiene ese pastor.
Entonces empezamos a hablar esa mañana, empezamos a hablar ahí y empecé a evangelizarle. Se le manifestaron todos los demonios que tenía esa señora y el Señor Jesucristo los expulsó de su cuerpo. Y estuvimos hablando desde esa hora hasta las 5:40 de la tarde, que diplomáticamente no almorzó porque no quiso. Pero a esa hora le dije: señora, hoy tenemos campaña. Lo que tenía que decirle ya se lo dije. Usted verá si se pierde o se salva, pero yo tengo que bañarme porque tengo que irme para culto. La eché diplomáticamente. Ella se levantó muy educada y se fue. Y esta señora es dura. Se fue. Pero la campaña quedaba al lado de la casa de ella, porque estaba una cancha y ella vive ahí todavía. Cuando iba pasando nos llamó: ya no aguanto más. Venga, llore por nosotros. Se entregó ella, la hija, el hijo. Y para no alargar más, porque Dios es de toda gloria, pasó de ser secretaria del Negro Felipe a tesorera de la Junta Local en el Real del Obispo. Se entregó ella, su familia. Y sabe qué rescato de esto. Yo nunca había visto una mujer predicando así en la calle, diciéndole a la gente: yo era bruja. Ustedes lo saben, que yo era bruja, pero conocí a Jesús, que me cambió la vida. Ahora te digo que Jesucristo cambia la vida. Eso llena de satisfacción, porque este Dios todavía sigue actuando. No te estoy diciendo esto para emocionarte, es para que sepas qué tienes tú. Me dijeron: hermano Jader, hay un lugar llamado La Bianca. ¿Qué dice? ¿Nos hace un favor y se va allá por 2 años? El lugar es más pequeño de donde estaba. Me dice un compañero: no acepte porque tú eres el tesorero distrital de los jóvenes. ¿Y eso qué tiene que ver? Si los cargos son pasajeros. Me fui a La Bianca, donde estoy. Recibí 13 personas adultas y 6 niños. La asistencia más grande era de 33. La gente no respetaba el evangelio en ese lugar. De los 13, 9 eran bautizados, 6 servidores. No había templo, no había casa pastoral. Y los muchachos que me visitaban, porque a veces le dañan el oído a uno, le dañan el corazón: no, ¿qué hiciste? Mira, yo no había aceptado ese traslado. Este es un hueco aquí, ni la señal es buena aquí. No importa que la señal de Tigo, de Claro, de Movistar no sea buena, la señal del Hijo del Hombre sí es buena. En una ocasión estaba predicando en un lugar y no estábamos hablando de sanidad como hablé ahorita, y que haya poder en el nombre de Jesús. Y en medio de la predicación una señora pegó un grito: ¡ay! Y yo la señalé y le dije: señora, ¿qué le pasa? Se me desapareció. ¿Qué se le desapareció? El tumor que tenía en la cabeza. Yo acá dije: Señor, perdóname, porque yo iba a reprender. Seguí predicando la palabra de Dios. No pasó porque yo estaba predicando, pasó porque estaba prestando atención a la palabra que es de Dios. Se terminó el culto y la señora, el pastor está ahí y ella manda a su hijo a la casa a traerlos, las placas, a traer los exámenes. Y sucede que tenía un tumor en la cabeza que si la operaban se moría. Y ella temblando agarraba los papeles y decía: hermano, yo no podía vivir en paz. Ese dolor de cabeza me mortificaba todos los días. Pero mientras estaba escuchando la palabra de Dios, sentí que una mano me tocó aquí la cabeza y me dijo: eres libre. Yo no estaba diciendo hay libertad, yo no estaba diciendo hay sanidad, porque mi Dios es potestativo. Y el día que Dios quiere hacer algo, lo hace, esté predicando o esté cantando. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creerle a este Dios. Dios
Dios tiene la última palabra. Y si usted cree esta noche, usted se va sano de este lugar en el nombre del Señor Jesús.